Una cosa que puede ayudarte a hacer redonda tu obra y en la que no siempre se cae es el tono. ¿El qué? El tono está relacionado con la forma en que nos comunicamos con el lector. Es el nivel de gravedad que le vamos a dar a nuestras palabras y nos va a ayudar a subrayar el mensaje que queremos dar. O tal vez a aliviarlo porque nos ha quedado muy recargado y queremos que vaya un poquito más ligero. El tono puede cambiarle la cara a una novela, o puede definirla. Para poner un ejemplo, vamos a coger 4 obras de fantasía clásicas que todo el mundo más o menos conoce. Y estas 4, en principio al menos, son muy parecidas entre sí. Se trata de Nacidos de la Bruma, Juego de Tronos, Mundo Disco y El Señor de los Anillos. Y estas 4 obras tienen unos elementos muy parecidos entre sí. La magia, un mundo medieval y un sistema social y político de carácter feudal. Sin embargo, estas 4 obras son muy distintas entre sí. Y eso que las diferencia, entre otras cosas, es sobre todo el tono. Nacidos de la Bruma tiene un tono más ligero, es más propio de un libro de aventuras. Juego de Tronos, sin embargo, es grave, pesimista, realista. Mundo Disco es una comedia y muchas veces absurda. Y El Señor de los Anillos es totalmente épica. Así que tenemos 4 obras que en principio son muy parecidas, pero el tono se encarga de separarlas, de hacerlas distintas. Y esto es solamente un ejemplo de lo que el tono puede hacer por ti. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar el tono para darle un acabado más completo a nuestra obra, o para jugar con su mensaje. Pero antes suscríbete si no lo has hecho todavía, que luego miro las estadísticas y veo que un 50% de la gente que ve el vídeo pues no está suscrita, y eso no puede ser. Vamos a empezar por el narrador. De la voz que le demos en nuestro libro va a depender buena parte del tono que luego va a tener. Y no solo estoy hablando de la forma de expresarse, sino de cómo le afecta lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un narrador que es muy serio, al mismo tiempo podría resultar muy cómico si no entiende qué es lo que está pasando de aquello que está narrando. O al contrario, un narrador muy alegre puede resultar siniestro si lo que narra es sangriento. Y mientras él ahí, todo contento y desentendido. También, por supuesto, el narrador puede reforzar la idea que queremos mostrar. Si es un libro solemne y el narrador también es serio, bien puesto y usa un vocabulario acorde, va a fortalecer el tono y aquello que ocurre. El narrador también podría servirnos para agregar algún matiz. Si por ejemplo está en una obra que tiene un tono reflexivo, pues puedes seguirlo. Pero también de vez en cuando puede desmarcarse con algún comentario que esté fuera de lugar, haciendo alguna broma, por ejemplo. Eso puede agregar matices interesantes a tu narración sin tener que cambiar el tono del todo. Otra cosa que está relacionada con la narración y que puede ayudarnos a definir el tono es el punto de vista. Si fijamos el punto de vista en personajes que son de una forma muy determinada o que están viviendo algo muy concreto, estaremos inclinando la balanza del tono hacia esa forma de entender el mundo. Una historia triste que toma el punto de vista de una persona que lo está pasando mal, pues va a ser más triste todavía. Pero si esa misma historia adopta el punto de vista de un personaje muy positivo, estaremos adquiriendo un tono agridulce. Y pasa lo mismo con los personajes, aunque no tomemos necesariamente su punto de vista. Ellos, su actitud ante la vida, puede ayudarnos a definir cuál va a ser el tono de la narración. Con su actitud pueden reforzar el tono que estamos buscando, o pueden añadir matices distintos, o también servir de contrapunto, agregando una forma distinta de ver la realidad, como ocurre, por ejemplo, con los alivios cómicos. Esos personajes o situaciones humorísticos que sirven para aliviar un libro que tiene muchísima tensión, y lo hacen de forma puntual. Llegan, cumplen con su cometido y se van. A ver, esto del tono es como ver una película y toda esa película ha sido grabada con un filtro de un color determinado. Pues lo que estoy proponiendo aquí con los personajes es, podemos ponerlos también con ese filtro, esos personajes, y estaremos reforzando la idea del tono, o podemos darle otro color para que destaque y haga un poco de contraste y agregue algún matiz distinto. El prota es un buen definidor del tono de nuestra obra. Su forma de actuar o de entender el mundo puede ayudarnos a marcar cómo va a ser la forma de comunicarnos con el lector. Un protagonista soñador refuerza obligatoriamente este carácter en la obra, como ocurre con Amélie. Al igual que uno caótico y patoso puede reforzar todo esto en una obra como ocurre con el Grinch. Hay que especificar, el prota no define el tono del libro, pero su actitud y su forma de enfrentarse a los problemas puede ayudarnos a definir este apartado, por si acaso se nos está haciendo bola y no sabemos cómo manejarlo.
Mucho ojito con el estilo. El narrador puede ser el mismo y darle el mismo tono independientemente del estilo que adopte. Su forma de entender el mundo y de presentarnos la historia no va a depender del estilo que tenga. Un narrador que quiera hablarnos de un mundo triste y de una forma triste, da igual que utilice muchos adjetivos, o da igual que sea más directo, o que tenga frases más largas o más cortas, va a dar igual. Sin embargo, el estilo nos puede ayudar a reforzar el tono que queremos darle a la obra. Por ejemplo, un libro con un tono serio tendrá tendencia a utilizar un estilo sobrio, con palabras muy cultas y sin lugar para el juego ni para la imaginación. O un libro de aventuras preferirá un estilo que sea más rápido, más fluido, lleno de frases cortas y dinámicas, y espolvoreado por aquí y por allá de alguna que otra bromita. Obviamente, los hechos que vayan a ocurrir en tu libro van a ser determinantes a la hora de elegir el tono que tu obra va a tener. Si tu obra tiene muchos asesinatos, pues ¿cómo va a ser el tono? Y ya no solamente eso, sino que además de que haya muchos asesinatos, estos van a ser especialmente sangrientos, pues ¿cómo quieres tú que sea el tono? Si optas porque los hechos determinen cuál va a ser el tono de tu obra, ten mucho cuidado con los otros elementos, como los personajes, las localizaciones, los diálogos, porque si estos no acompañan con el tono que estás construyendo, pueden resultar anticlimáticos. Si esa obra con muchísimos asesinatos que son terriblemente sangrientos tienen un protagonista que es muy alegre y que sigue siendo muy alegre mientras todo eso ocurra a su alrededor, pues igual está resultando que el tono que le estás dando a tu obra es un poco confuso, como mínimo confuso, incluso cómico, que tal vez es lo que tú andas buscando, oye, pero de nuevo, mucho ojito con esto. Otra cosa que puede ayudarnos a construir un tono adecuado para nuestra novela es los objetos o lugares importantes que introduzcamos. Un anillo de poder capaz de sacar el mal de dentro de quienes se lo pongan es adecuado para una obra épica de lucha del bien contra el mal. Sin embargo, este mismo anillo resultaría anticlimático en una novela romántica urbana actual. Lo mismo con una casa encantada, que iría perfecta en una obra de terror, pero ya no tanto en una biografía sobre Isaac Newton. Sin embargo, te lanzo la pregunta, ¿tú piensas que esa casa encantada podría ir perfecta en la biografía de Isaac Newton? Ok, ponla, pero hazlo con mucho cuidado, ya que estos elementos que son tan disonantes tienen la capacidad de cambiar la percepción que tenga el lector sobre tu libro. Y el tono también se va a resentir, obviamente. Tienes que saber que puedes jugar con el tono siempre. Puedes añadir libremente elementos que se salgan de la tónica general de tu libro con respecto al tono, aunque solo sea un poquito. Y esto, lejos de cambiar la percepción de tu obra, puede incluso resultar lo contrario, puede fortalecerla, como ocurre, por ejemplo, con los alivios cómicos, como ya hemos visto antes. Pero de nuevo, una vez más, ten cuidado con este tipo de soluciones, que muchas veces el alivio cómico gana en protagonismo dentro de la obra y se come el resto de elementos y ya el tono ya cambia completamente y no es lo que tú tenías pensado. Cualquier duda sobre el tono en literatura, bueno, no, mejor dicho, cualquier duda sobre literatura, mundo editorial, publicación, lo que vosotros queráis dentro de la escritura. Contactad conmigo, Autorquía, y concertemos una cita. Y cara a cara, personalmente, te cuento todo aquello que necesites saber. Además de que aquí en Autorquía nos encargamos de los informes de lectura, de correcciones, maquetaciones, portadas, sinopsis, títulos, en fin, todo lo que puedas necesitar tu libro. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más, sois lo mejor del mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!